Ya. Entonces, estábamos hablando de derivados de ácido, ¿no es cierto? Y dijimos que los derivados de ácido se distinguían de los aldehídos y las cetonas, ¿no es cierto? Por la capacidad que tienen de estabilizar el grupo carbonilo a través de este heteroátomo que está unido al grupo acilo, ¿no es cierto? Entonces, pero que esta estabilización, ¿no es cierto?, dependía de la naturaleza del, grupo, del heteroátomo que estaba unido a ese grupo acilo. En el caso del cloruro era la estabilización más baja, ¿no es cierto?, la que dejaba al grupo carbonilo con la menor estabilización, y tenemos, ¿no es cierto?, el anhidrio que le sigue, después el éster, las amidas con una muy buena estabilización, y finalmente los ácidos carboxílicos y sus bases conjugadas, los carboxilatos, como los más estables del sistema. ¿Okay? Y que eso lo podíamos verificar, ¿no es cierto?, a través de las reacciones de hidrólisis, en donde, si la vemos en términos relativos a la hidrólisis de un éster, los anhidrios y los cloruros de acilo son varios órdenes de magnitud más rápidos que la hidrólisis del éster, y las amidas son también la décima parte menos, digamos, de rápido que un éster. Las amidas son muchísimo más estables que los ésteres. Entonces eso, como les comentaba, nos hace pensar de por qué los sistemas vivos, en cierta manera, eligieron ese tipo de enlaces para formar los polímeros, uno de los polímeros más importantes que tienen, que son, ¿no es cierto?, los proteínas, que son los que en la práctica están continuamente en diferentes ámbitos, ¿no es cierto?, del sistema vivo funcionando. Entonces tienen que tener una estabilidad mayor que la que puede tener, por ejemplo, una macromolécula como el ADN o el ARN, que tienen una función circunscrita más acotada, digamos. Por lo tanto, puede mantenerse bajo un sistema un poco más eh, protegido. Entonces, esas relaciones son importantes para ustedes, para su, digamos, futuro entendimiento de los sistemas vivos a nivel químico. ¿Okay? Entonces, hay una reacción, que es la que está presentada ahí, que es tremendamente importante en términos de síntesis, o sea, en términos de qué pasa cuando yo quiero hacer reacciones químicas con estos haluros de ácido, con estos derivados de ácido en la práctica. Por ejemplo, ¿cómo puedo preparar un éster? ¿Cómo puedo preparar una amida? ¿Cómo puedo preparar un anhidrio? Etcétera. Y como es lógico, ¿no es cierto?, cada vez que nosotros tenemos una reacción, necesitamos que haya un cierto nivel de reactividad. Y si nosotros tratamos de hacer una reacción con un ácido carboxílico, por ejemplo, para intentar reemplazar ese grupo OH con un grupo OR para formar un éster, o con un grupo amina para generar una amida, etcétera, voy a tener serias dificultades porque el ácido carboxílico es bastante estable y por lo tanto muy poco reactivo. Entonces voy a tener mucha dificultad en hacer la reacción. Por lo tanto, esta reacción que está mostrada aquí es una reacción muy importante, porque lo que hace es llevar al derivado de ácido menos estable y lo lleva al derivado de ácido menos estable de todos, o sea, del más estable al menos estable. Estoy convirtiendo un ácido carboxílico en un haluro de acilo, en un cloruro de acilo. Esa reacción se puede hacer con un agente, ¿no es cierto?, acilante, que se conoce como cloruro de tionilo. Es un grupo carbonilo en la práctica, en donde se reemplaza el azufre por el carbono por azufre, y tiene dos cloros. ¿Okay? Entonces, así, si ustedes lo ven, la estructura sería un azufre así, con un carbonilo y dos cloros así. ¿Okay? Y este agente halogenante lo que hace, ¿no es cierto?, es permitir que el grupo carbonilo, ¿no es cierto?, pierda este grupo H y se convierta en un grupo acilo, en un cloruro de acilo. ¿Okay? Se libera un gas, SO2, y ácido clorhídrico. ¿Okay? Nosotros en el laboratorio hemos hecho muchas veces estas reacciones porque nosotros generamos ésteres, y nos vamos a dar cuenta de que es mucho más fácil después generar un éster de un ácido carboxílico dado a partir del cloruro de ácido. Entonces, en muchos casos uno puede comprar el cloruro de ácido
Por ejemplo, si quiere hacer un éster del ácido cinámico, por ejemplo, uno simplemente compra el cloruro de cinamoilo, o, por otro lado, puede preparar el cloruro de acilo a través de esta reacción que está aquí. ¿Okay? Nosotros en el laboratorio usamos, yo particularmente prefiero utilizar otro agente halogenante que se conoce como cloruro de oxalilo, ¿ya? Que en cierta manera es lo mismo que el cloruro de tionilo, pero en vez de tener azufre, tiene carbono. ¿Okay? Y este cloruro de oxalilo, en vez de generar SO2, genera CO2. ¿Okay? Esto es mejor porque el CO2 es bastante menos tóxico, ¿no es cierto?, que el dióxido de azufre, que es el que se genera en esta reacción. Además es menos oloroso porque esto es hediondo más o menos, ¿ya? Aunque normalmente todo esto se hace en campana y uno rara vez siente este olor característico en realidad, ¿ya? Y además los cloruros de acilo son en general bastante más volátiles que su homólogo ácido carboxílico, y eso significa que en la práctica también son bastante, uno les siente el olor bastante fácil, digamos. ¿Okay? Y además, al ser muy reactivos, son muy corrosivos, o sea, reaccionan fácilmente con las cosas que están alrededor de ellos, y por lo tanto, una vez que uno los prepara, normalmente los prepara para hacer la reacción que necesita hacer, y ya. Precisamente muchos de estos cloruros de acilo que uno prepara no están disponibles comercialmente, precisamente porque son difíciles de almacenar y de mantener en el tiempo. ¿Okay? Entonces los fabricantes no los fabrican porque tienen un tiempo de guarda muy acotado. ¿Okay? Entonces uno mismo los prepara y los hace reaccionar. ¿Okay? Entonces la reacción es bastante simple. El cloruro de tionilo y el cloruro de oxalilo son líquidos. Uno simplemente agrega en porciones el ácido carboxílico que necesita transformar en cloruro a un exceso de este cloruro de tionilo. También lo puede hacer digamos, con alguna cantidad de disolvente, dependiendo de los volúmenes que uno trabaje. Pero en general uno puede hacer una reacción, por ejemplo, con 5 ml de cloruro de tionilo y agregar los 500 miligramos o el gramo, por ejemplo, de ácido carboxílico que necesita hacer reaccionar. Se va a producir el cloruro digamos, de acilo, y luego uno, por destilación, elimina el cloruro de tionilo en exceso, que es relativamente volátil, y se queda con el cloruro de acilo correspondiente, ya sea dejándolo hasta ahí nomás, que esa es una opción. Cuando se trabaja con cantidades pequeñitas, como nos pasa a nosotros en el laboratorio, muchas veces esa es la única opción que uno tiene. Uno lo lleva al rotavapor y saca el que vendría a ser el disolvente, que además es el reactivo, el cloruro de tionilo, lo saca, y lo que queda más con menores, digamos, volatilidad es el cloruro de acilo, y uno lo hace reaccionar ahí. Pero ese en cierta manera es una mezcla de reacciones, es decir, va a tener restos de cloruro de tionilo o de oxalilo ahí, y normalmente es una mezcla media negruzca porque otros compuestos también reaccionan, impurezas que están en los diferentes reactivos, etcétera, etcétera. Entonces, lo ideal es que si uno logra o uno prepara una cantidad más grande, por ejemplo, unos 10 ml o 20 ml de ese cloruro, lo ideal es en esa misma, cuando uno lo destila, hacer una destilación, puede ser una destilación simple, en la que recoge la fracción que tiene el punto de ebullición del cloruro de acilo. ¿Bien? Pero es algo relativamente complicado de hacer. Normalmente se tiene que hacer a presión reducida, es decir, se puede hacer una destilación, pero a presión reducida, porque los cloruros a veces no tienen tan bajo punto de ebullición, y además son sensibles a la humedad del ambiente. Y eso significa digamos, cuando uno los está destilando, están constantemente reaccionando con el agua del ambiente, y eso obviamente los va degradando y se van convirtiendo de vuelta en el cloruro, en el ácido carboxílico, que vamos a ver esa reacción después, que sería la reacción de hidrólisis. ¿Okay?
Pero, por ejemplo, nosotros hace muy poquito preparamos 2 cloruros, hicimos la reacción. El cloruro era súper negro, estaba muy feo, pero uno no tiene que dejarse llevar por los colores, porque a veces cantidades muy pequeñitas de algo coloreado colorean muchísimo una solución y uno la ve muy mal, digamos, y en realidad es una pistucia de algo negro que está coloreando todo, ¿ya? Así que hay que tener mucho ojo con eso. La usamos, la probamos en una reacción, la reacción también quedó negra, porque estaba todo negro, todo negro, todo negro. Hicimos toda la reacción, hicimos todo lo que teníamos que hacer. Ayer hicimos la purificación en columna, en cromatografía flash, como ya la vimos nosotros aquí en la parte experimental. Hicimos una cromatografía flash y medimos evaluamos las fracciones y apareció el compuesto que necesitábamos, que era un éster, perfectamente. Es decir, pudimos preparar el cloruro y usamos el cloruro para una segunda reacción y el producto de esa reacción dio sin ningún problema. ¿Okay? Entonces, esa es una de las dificultades de trabajar con los cloruros de ácido porque son muy reactivos. ¿Okay? Entonces, una vez que tengo el cloruro de ácido, en cierta manera se me abre un abanico de reacciones porque desde el cloruro de ácido yo puedo preparar prácticamente todos los ésteres que yo quiera. ¿Okay? Por ejemplo, puedo tratar el cloruro de ácido con un ácido carboxílico y generar un anhídrido. Si es el mismo ácido carboxílico con el cual preparé el cloruro de acilo, voy a obtener un anhídrido simétrico donde los dos R son lo mismo. O sea, por ejemplo, si yo tomo ácido acético, preparo el cloruro y genero el cloruro de acetilo, ¿okay? Y ese cloruro de acetilo lo hago reaccionar ahora con ácido acético nuevamente, se me va a formar el anhídrido acético. ¿Okay? Eso es una buena técnica porque el anhídrido acético sigue siendo bastante reactivo, pero bastante menos digamos que el cloruro de acilo correspondiente. Ya vimos que la velocidad es del orden de 3 o 4 veces más lenta, digamos, que el cloruro de acilo, pero sigue siendo 7 veces más rápido que la hidrólisis de un éster. Entonces, tenemos ese compuesto que sigue siendo bastante reactivo, pero es bastante más manejable. ¿Okay? Así que eso no es una mala idea. Ahora, si usan un cloruro de un ácido y usan otro ácido, les va a dar un anhídrido asimétrico en donde tienen 2 grupos distintos y eso en realidad no tiene mucha aplicación porque si ustedes hacen la reacción, cualquiera de los 2 grupos acilo puede terminar reaccionando con el producto que hagan después. Y eso obviamente va a generar mezclas de compuestos que ustedes no tienen, uno en principio no quiere. Entonces, por eso que normalmente los anhídridos que se preparan son simétricos, es decir, los 2 grupos iguales. Entonces, aquí hay un ejemplo. Sorry. Aquí hay un ejemplo, ¿no es cierto? En donde tenemos el cloruro de heptanoilo, ¿no es cierto? Tenemos 7 átomos de carbono con el cloruro y lo hacemos reaccionar con ácido heptanoico en piridina. ¿Okay? Y el producto es el anhídrido heptanoico. ¿No? Fácil. Después tenemos, ¿qué pasa si hacemos reaccionar un cloruro de acilo con un alcohol? Fíjense que siempre lo que hacemos es hacerlo reaccionar con un nucleófilo. ¿Por qué? Porque estamos haciendo una adición nucleofílica al carbonilo. Entonces el oxígeno en este caso es el que ataca, abre aquí, y después vamos a ver que el mecanismo lo que genera es un cierre de este grupo carbonilo y la salida del cloro hacia afuera. ¿Okay? Vamos a ver ese mecanismo que se repite una y otra vez en las diferentes reacciones que vamos a ver. Se pone incluso medio latero el tema, ¿no es cierto? Porque siempre el mecanismo es el mismo, pero conocer el mecanismo, este único mecanismo, nos permite conocer muchísimas reacciones sin tener que sabernos las reacciones una por una. ¿Okay? Entonces, en este caso tenemos un alcohol como nucleófilo, y el oxígeno ataca al carbonilo, abre, cierra, se va al cloro y se reemplaza. ¿Ya? Entonces aquí tenemos, a diferencia de lo que sucede con los aldehídos y cetonas, en donde el compuesto entra y el carbonilo nunca se recupera, en estas reacciones se produce
una sustitución nucleofílica porque yo ataco, abro, se cierra y se va. Y obtengo un producto de sustitución. Antes tenía cloro, ahora tengo el alcohol. Si yo hago esto con un alcohol, con un cloruro, entonces lo que voy a obtener es un éster. Este es el éster que nosotros estábamos preparando ayer en el laboratorio. ¿Okay? Entonces, esta es una reacción estándar para la formación de ésteres y da muy bien. ¿Okay? Pueden hacerla con el cloruro de acilo o también pueden hacerla con el anhídrido. ¿Okay? Entonces, por ejemplo, aquí tenemos cloruro de benzoilo y lo hacemos reaccionar con alcohol terbutílico. ¿Okay? En piridina y se produce terbutil benzoato. ¿Okay? Es decir, el ácido carboxílico de un lado y el alcohol del otro para formar el éster. ¿Ya? Ahora, aquí hay algo interesante. Nos encontramos dos veces en las reacciones con el disolvente piridina. La piridina es un líquido y es un compuesto que tiene la siguiente estructura. Es un benceno en donde uno de los carbonos se reemplazó por un nitrógeno. Entonces ustedes tienen el nitrógeno así, tienen así, 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 y tienen ahí, ahí, ahí. Y tienen un par de electrones ahí. Esa es la piridina. Muchos le dicen la pichirina porque tiene un olor horrible, 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 horrible. Y además tiene un punto de ebullición relativamente alto, muy parecido al del agua. Cuesta mucho sacarla. Entonces no es algo que uno realmente quiera usar mucho en el laboratorio. Tenemos nosotros piridina porque a veces se usa. ¿Por qué porque a veces conviene utilizar piridina como disolvente? Porque la piridina es una base. ¿Ya? Y como una base, entonces tiene la capacidad de que si hay protones en el medio, ¿no es cierto? Este par de electrones va a captar esos protones y va a generar y va a generar una sal, ¿no es cierto? Porque también aquí va a haber un contraión, por ejemplo, en este caso cloruro, y va a generar el cloruro de piridinio, que se llama, ¿no es cierto? Que es para no hacerlo todo, es la piridina protonada con el cloruro como contraión. ¿Ya? Y ese cloruro de piridinio sale a veces precipita, a veces queda como en suspensión, pero en la práctica sale del sistema, del equilibrio. Evita que el ácido clorhídrico quede en el equilibrio de la solución. Entonces, ¿qué sucede? En cada una de estas reacciones yo genero ácido clorhídrico. ¿Por qué? Porque como hay una sustitución, hay un hidrógeno que está entrando aquí y hay un cloro que está saliendo acá. Estos dos se juntan y forman ácido clorhídrico. Cuando hacen la reacción con el éster, también forman ácido clorhídrico. En todas las reacciones donde ustedes forman ácido clorhídrico, es una buena idea usar piridina, porque la piridina va a captar ese ácido clorhídrico y lo va a sacar del equilibrio. Cuando yo saco uno de los productos del equilibrio, hago que el equilibrio siga avanzando, porque el equilibrio nunca termina. Recuerden que el equilibrio es cuando estas dos cosas quedan, ¿no es cierto?, en un equilibrio dado. Si yo empiezo a sacar de aquí, ¿no es cierto?, el equilibrio empieza a desplazarse para restablecer las cantidades y por lo tanto yo voy tirando la reacción hacia el lado que yo quiero. ¿Okay? Ese es el principio del Le Chatelier. Entonces, digamos, hago uso de este principio para hacer que la reacción funcione. Eso es uno de los principales problemas de las reacciones con reactivos de este tipo, con derivados de ácido, porque todas estas reacciones son de equilibrio. ¿Y a qué me refiero con que son de equilibrio? Es que en el sentido de que son reversibles. Es decir, el grupo puede entrar como puede volverse. Entonces siempre están en un sistema en donde hay un equilibrio dado, hay una constante, y una vez que esa constante se establece, la reacción para. Entonces digamos, por ejemplo, que tenemos una constante que hace que yo tenga 50 y 50. Yo parto de cierto 100% reactivo, hago mi cuestión, 50 y 50 y listo. Y ahí quedó mi rendimiento, 50% de rendimiento. 50% de rendimiento no es muy bueno. Pero si yo agrego piridina, la piridina capta el ácido clorhídrico del sistema y hace que el equilibrio se desplace un poco más hacia la derecha y obtengo del orden de 80% de rendimiento. Entonces este tipo de reacciones nunca dan 100% de rendimiento porque como tengo que establecer un equilibrio, cuesta muchísimo
que ese equilibrio esté tan desplazado hacia el lado de los productos. ¿Okay? Así que esa es la razón de por qué se usa piridina. Hay otras opciones, por supuesto. Cualquier otra amina en principio funciona. Nosotros este tipo de reacciones las hacemos en un disolvente. Puede ser diclorometano, puede ser acetonitrilo, o algún disolvente que no sea prótico, es decir, que no podemos hacerlo en un alcohol, porque si no el alcohol va a reaccionar con el haluro de acilo, ¿no es cierto? Tiene que ser algo que no reacciona. Y agregamos una amina terciaria, ¿ya? Las aminas terciarias, como el piridinio, no son capaces de reaccionar con el cloruro de acilo y por lo tanto no compiten con el alcohol con el cual uno quiere que la reacción funcione. ¿Ya? ¿Por qué? Porque se forma una sal de amonio y esa sal de amonio está constantemente yendo y viniendo. Entonces, no son realmente nucleófilos que puedan hacer que la reacción vaya por su lado, digamos, ¿okay? Entonces, por ejemplo, nosotros en el laboratorio usamos trietilamina, es decir, usamos una amina que tiene así, ¿ya? Entonces, esta hace lo mismo que este de aquí. Capta un protón, forma un precipitado. Nosotros vemos que casi cuando hacemos la reacción rápidamente se forma un precipitado. Y tenemos rendimientos muchísimo mejores que con piridina, porque el problema de la piridina, como les decía, es que hay que después sacarla. Cuesta mucho, hay que aumentar mucho la temperatura, bajar mucho la presión. Y además es hediondo, deja todo pasado, entonces no es algo que uno realmente nos guste mucho hacer. ¿Okay? Así que esta la probamos y funciona mejor la reacción con piridina. ¿Okay? ¿Qué pasa si ahora lo hacemos con una mina? Ojo, no una mina terciaria, una mina primaria o secundaria. ¿Por qué necesitamos una mina primaria o secundaria? Porque una vez que esto entre, va a haber un hidrógeno que tiene que salir para que el nitrógeno quede neutro. Si tengo tres grupos, ninguno de esos tres grupos puede salir para dejar el nitrógeno neutro y la reacción se devuelve a los reactivos. Y por eso que las aminas terciarias, como la piridina o la trietilamina, se pueden utilizar como catalizadores de la reacción. ¿Okay? Entonces, aquí, por ejemplo, tenemos una reacción de amoníaco, puede ser el amoníaco, o sea, NH2, o sea, perdón, NH3, o una amina, es decir, reemplazar hasta dos de los dos grupos del amoníaco, y vamos a obtener una amida que puede tener los dos hidrógenos o dos grupos alquilo, ¿okay? O un grupo alquilo. Se va a generar agua, ¿no es cierto? Porque normalmente se utiliza una base para mantener al amoníaco como base. ¿Okay? Esta es una necesidad porque si el amoníaco capta protones del ambiente, porque recuerden que aquí se va a producir ácido, entonces si se va a producir ácido y mi reactivo es una amina, lo que va a suceder es que esos hidrógenos se van a captar por la amina y la amina va a dejar de ser un nucleófilo y la reacción va a dejar de funcionar. ¿Okay? Entonces eso no es una buena idea. Entonces si ustedes están trabajando quieren que la amina sea la que ataque, entonces tengo que mantener este sistema siempre en un medio básico. Y por eso que necesito que haya este tipo de moléculas aquí. Entonces tenemos vamos a captar, ¿no es cierto? En este caso podemos hacer la reacción en una solución de hidróxido de hidróxido de sodio en agua y la reacción funciona bastante bien. Fíjense que la amina es capaz incluso de reaccionar incluso en presencia del OH, que el OH también va a ser un reactivo. ¿Okay? Y finalmente, bueno, tenemos la amida. ¿Okay? Y finalmente tenemos la hidrólisis, que es cuando en la práctica hacemos la reacción contraria a la que hicimos en la formación del cloruro de acilo desde el ácido carboxílico. Es decir, hacemos reaccionar el cloruro de acilo con una molécula de agua. La molécula de agua ataca al cloruro de acilo, se abre, se cierra, se va al cloro y obtengo el OH más ácido clorhídrico. Normalmente los cloruros de acilo son suficientemente, digamos, reactivos como para reaccionar con el agua muy fácilmente. Muchos de ellos incluso con el agua de ambiente, digamos, y es muy común que en las botellas de los cloruros de acilo uno las abra y alrededor del gollete digamos, de la botella
hayan cristales, ¿ya? Muchas veces lo que sucede es que esos cristales son precisamente el ácido carboxílico correspondiente al cloruro, ¿ya? Entonces es súper común que uno lo abre y está así como todo blanquecino, y es porque las mismas moléculas de agua que están en el ambiente, en el aire, se van metiendo por debajito y van reaccionando con los restos de cloruro que quedan en los golletes y se va produciendo este ácido ahí. Así que son muy reactivos en general. Nosotros los mantenemos refrigerados porque además de reactivos son volátiles, mantienen un olor, siempre están generando un olorcito, digamos, continuamente, son corrosivos y son obviamente también tóxicos y por lo tanto los mantenemos en refrigeración. Y cuando los utilizamos obviamente en campana, y hacemos las reacciones ahí y después se guardan de nuevo en el refri y se acabó. ¿Okay? Entonces, aquí está el mecanismo. Vamos a ver el mecanismo de esta hidrólisis y nos vamos a dar cuenta de que en cierta manera todos los demás mecanismos son equivalentes. Después vamos a ir viendo los otros mecanismos, cómo se van adaptando, pero en cierta manera son todos iguales. Entonces, aquí tenemos una molécula de agua, que es nuestro nucleófilo, porque nosotros sabemos que nuestro carbonilo tiene una parte electrofílica y una parte nucleofílica, potencialmente nucleofílica. Pero en los haluros de acilo lo que prima es el carbono, ¿no es cierto?, electrofílico, que es el que va a ser atacado por el nucleófilo. Entonces el nucleófilo ataca al carbonilo y este ataque forma un enlace entre el oxígeno y el carbono y la abertura, la pérdida del enlace pi, en donde esos electrones se los lleva al oxígeno, quedando el oxígeno con una carga negativa. ¿Okay? Cuando después hay un intercambio de protones con el medio, es decir, el medio capta el protón del oxígeno del agua, ¿no es cierto? Este es un ácido, ¿no es cierto? Y por lo tanto se obtiene la base conjugada, se elimina el protón. Y por otro lado tenemos el oxígeno negativo que capta un protón también del ambiente y se obtiene un hidrógeno acá. Uno quisiera pensar que este hidrógeno de aquí salta para allá, pero no es lo que en realidad sucede. Digamos. Hay un intercambio con el medio simplemente por un tema de equilibrios ácido-base. Esto de aquí es ácido para el sistema y por lo tanto se pierde un protón, y esto es básico para el sistema y por lo tanto capta un protón. ¿Ya? En la práctica la molécula termina siendo neutra y tetraédrica. Obtenemos intermediario tetraédrico. Entonces, si lo vamos viendo, después vamos a ver los perfiles energéticos, ¿no es cierto? Pero hacemos, ¿no es cierto?, un estado de transición que después termina en un intermediario tetraédrico. Este intermediario tetraédrico es extremadamente inestable porque si ustedes se fijan, tenemos un carbono, este pobre carbono, con dos oxígenos, cada uno de ellos tirando con sus electrones para su lado porque son más electronegativos que el carbono, y en el caso de un cloruro de acilo, para más remate tenemos un cloro. Entonces este pobre carbono ya no puede tener menos electrones en sus órbitas, y lo que hace para estabilizarse la molécula es en una reacción que se devuelve, se pierde el protón de uno de los grupos OH al medio para reformar el grupo, ¿no es cierto?, carbonilo, los dos, el enlace pi, y el mejor grupo saliente del sistema, en este caso el cloro, sale y se obtiene finalmente el ácido carboxílico en este caso, porque lo que entró fue OH y por lo tanto lo que obtengo es un ácido carboxílico. ¿Okay? Y se va a obtener un ion hidronio de la captación de este protón final más el cloruro. Y obtuve, ¿no es cierto?, este ácido clorhídrico, que si estamos en una solución acuosa, como en el caso de la hidrólisis de un cloruro de ácido, el producto, ¿no es cierto?, es ácido clorhídrico, pero en su versión, digamos, solución, podríamos decir. ¿Okay? O sea, en un medio ácido ustedes no van a ver evolución de ácido clorhídrico, ni mucho menos. ¿Okay? No van a ver burbujas, ¿okay? Ni mucho menos. ¿Quedó claro esa parte? ¿Ya? Si me dices cualquier cosa, me avisan. Entonces, vamos a ir viendo algunas reacciones. No las vamos a ver todas ni nada para no sobrellevarnos, digamos, pero vamos a ver algunas de estas reacciones que fuimos viendo en la tabla
y nos vamos a ir dando cuenta de que tienen, digamos, un parecido, digamos, muy claro con este mecanismo que acabamos de ver para la hidrólisis, ¿ya? En los anhídridos, para la formación de anhídridos, uno hace reaccionar un cloruro de ácido con su respectivo ácido carboxílico. También existe la posibilidad de hacerlo con su sal de sódica, digamos, ¿okay? Eso también es algo que se hace. Entonces, el cloruro de acilo se hace reaccionar con el ácido carboxílico en medio de piridina, y el ácido, digamos, en este caso, el nucleófilo va a ser el oxígeno, va a atacar al carbonilo, esto se va a abrir, se va a formar el intermediario tetraédrico, se va a cerrar, y el cloro se va a ir como grupo saliente, y se va a, ¿no es cierto?, el protón que tiene este hidrógeno cuando entra aquí, ¿no es cierto?, y después se neutraliza, sale al medio, y en este caso el medio lo capta con la piridina, y el cloruro, ¿no es cierto?, que sale al final, queda como contrayón de la piridina, y se obtiene este cloruro de piridinio que precipita en la reacción. ¿Okay? Entonces, cuando yo tengo ese anhídrido a mí me permite hacer otras reacciones de la misma manera como el cloruro de acilo me permite hacer esas mismas reacciones. ¿Por qué? Porque el anhídrido aún es bastante reactivo y todavía se puede utilizar para hacer ese tipo de reacciones. ¿Okay? Entonces, por ejemplo, tenemos el nucleófilo, que puede ser un alcohol, puede ser diferentes cosas, y voy a obtener el producto de sustitución correspondiente. ¿Okay? ¿Cuál enlace se va a romper? Cualquiera de los enlaces oxígeno-carbono del anhídrido. Aquí van a haber dos. Por ejemplo, aquí se está mostrando entre este oxígeno y este carbono, pero aquí hay otro enlace que perfectamente podría ser ese. Cuando los dos grupos R son iguales, que es lo más común, como les comentaba hace un rato, da lo mismo. Pero si los dos subgrupos R son diferentes, entonces no da lo mismo, y pueden darse en principio dos productos, uno con un grupo acilo y otro con el otro grupo acilo. ¿Okay? Entonces, en ese sentido, podemos hacer una tabla muy parecida a la de los haluros de acilo. Podemos tomar un anhídrido y hacerlo reaccionar con un alcohol, y vamos a formar un éster y un ácido carboxílico. ¿Okay? Entonces, por ejemplo, puedo hacer una reacción con un anhídrido acético. Este es un reactivo bastante común para hacer acetilaciones, que se llama, o sea, hacer esterificaciones en donde el éster va a tener un acetato con un correspondiente alcohol, ¿ya? Y se hace la reacción y se obtiene esto. ¿Okay? Ahora, en este caso, ya no se produce ácido clorhídrico como en el caso anterior. ¿Okay? Y por lo tanto aquí ya no usamos piridina. Sí sirve utilizar trazas de ácido sulfúrico para hacer la reacción. Vamos a ver, creo que el mecanismo lo tengo un poquito más acá, sí. Podemos ir viendo el por qué, digamos, ese ácido puede servir. ¿Okay? También podemos tomar el anhídrido y hacerlo reaccionar con una amina, igual que podemos hacer reaccionar ¿no es cierto?, el cloruro de ácido. Estas son todas reacciones equivalentes a las reacciones con cloruro de ácido. Y vamos a obtener una amida más la formación de un ion carboxilato, que va a ser el grupo saliente del anhídrido. Y como tengo el grupo saliente negativo, lo que va a suceder es que se va a captar, se va a hacer una reacción y se va a formar una sal con la amina. Y por lo tanto, cuando ustedes quieren hacer este tipo de reacciones, necesitan tener una doble porción, podríamos decir, de la amina para que esto funcione. ¿Okay? ¿Por qué? Porque una parte va a reaccionar y va a generar la amida que ustedes quieran, pero la otra parte va a hacer de contrayón del grupo saliente del carboxilato, y se va a producir esta sal de carboxilato amónica. ¿Okay? Y por lo tanto se pierde eso. Y esta amina que genera esta sal, después ya no es capaz de hacer la reacción. Entonces, si ustedes dicen, voy a hacer, no sé, por la esterificación de una amina con ácido, con un anhídrido acético, y ustedes dicen, voy a colocar un mol y un mol, porque con un mol y un mol me tiene que dar la amida,
lo que va a suceder es que va a reaccionar medio mol y el otro medio mol de amina se va a enganchar con el ácido carboxílico y vamos a quedar fritos ahí. ¿Okay? Entonces tengo que considerar una doble porción de amina. Entonces aquí tenemos el caso, por ejemplo, de la acetilación con anhídrido acético de la para-isopropilanilina, una amina primaria, en donde el nitrógeno, ¿no es cierto?, reemplaza a uno de los grupos acilo y obtenemos la amida. ¿Okay? Y obviamente también los anhidriosas pueden hidrolizarse en medio acuoso para formar el ácido carboxílico. ¿Okay? De la misma manera como los cloruros de ácido también pueden hacer lo mismo. Entonces, por ejemplo, yo puedo tener este anhidrio, que es el anhidrio ftálico, y generar el ácido ftálico, donde una de las moléculas de agua, el oxígeno de la molécula de agua va a quedar en uno de los dos carbonilos y la otra va a obtener el otro oxígeno captando un protón. ¿Okay? Entonces, el mecanismo de eso es... Ya. El mecanismo de esto es el agua, ¿no es cierto?, ataca al anhídrido, esto se abre, ¿no es cierto? Parece que sí. Esto se abre y fíjense que el hecho de estar protonado este oxígeno permite que esta reacción sea más fácil de realizar. Y por eso que uno puede hacer reacciones de anhídridos más fácilmente cuando agrega una pequeña cantidad de ácido. ¿Okay? Entonces, ustedes pueden hacer esta reacción, el agua ataca aquí, esto se abre, se produce el intermediario tetraédrico. Una vez que se produce ¿no es cierto?, el equilibrio ácido-base, obtenemos la forma neutra, y luego se produce se cierra, se reforma, digamos, el grupo carbonilo, y el grupo acilo que quedó en el anhídrido sale, y obtengo en la práctica el ¿okay? Perdón, el ácido carboxílico, ¿okay? Que es, cada uno va a tener un grupo, uno va a ser 1H, ¿no es cierto? Uno va a venir con 1H del que venía del agua y el otro va a quedar con el oxígeno que tenía del anhídrido original. ¿Okay? Esto es un poco redundante, pero es bueno que lo veamos desde la otra perspectiva. Los ésteres, ¿no es cierto?, se pueden preparar a partir de otros grupos, digamos, aparte de los cloruros de acilo y los anhídridos. ¿Okay? Entonces aquí tenemos algunos casos que son, algunos casos que ya vimos como reacciones de cloruro de acilo, pero que son en la práctica preparación de ésteres, por ejemplo, como el que vimos acá, ¿no es cierto? Cloruro de acilo con alcohol, piridina, obtenemos el éster y el cloruro de piridina. ¿Okay? Pero también tenemos la opción de hacer reacciones sin, digamos, utilizar cloruros o anhídridos. ¿Ya? Por ejemplo, uno puede trabajar un ácido carboxílico con un alcohol en medio ácido y generar el éster más una molécula de agua. Esta molécula de agua se puede, digamos, permitir, podríamos decir, entre comillas, en medio de ácido sulfúrico, porque el ácido sulfúrico es un deshidratante natural. ¿Okay? Entonces lo que sucede es que cuando uno agrega, digamos, la reacción del ácido propanoico en butanol, normalmente se utiliza el mismo alcohol como disolvente, uno agrega una porción de ácido sulfúrico concentrado, que tiene una cantidad de agua muy, muy chiquitita, y obtenemos, ¿no es cierto?, el butilpropanoato más una molécula de agua. Pero el ácido sulfúrico tiende a quitar el agua del ambiente y esto se puede dar, digamos. Ahora, estas son condiciones bastante fuertes porque estamos en ácido sulfúrico y por lo tanto es complejo hacer este tipo de reacciones en moléculas con mayor complejidad estructural, ¿ya? Porque otros grupos pueden reaccionar también a esas condiciones de reacción, ¿ya? Pero es posible hacer la reacción también. Obviamente podemos formar ésteres a partir de un anhídrido y un alcohol, como ya habíamos visto, ¿no es cierto? También utilizamos piridina como medio. Y podemos hacer otro tipo de reacciones también con el ácido, con este tipo de moléculas. Estas se las muestro solamente, pero en realidad no las vamos a ver en detalle. Esta es la oxidación de Baeyer-Villiger, que es una reacción de oxidación de cetonas,
que permite la formación de ésteres también. ¿Okay? Uno tiene una acetona con un peroxiácido, o sea, con un ácido carboxílico pero oxidado, y se produce un éster con un ácido carboxílico. Es bien entretenido porque si ustedes se fijan, lo que sucede es que uno como que introduce un oxígeno entre un átomo de carbono y un grupo R de la acetona. ¿Okay? Ojo que va a dar tanto para un lado como para el otro. ¿Okay? No necesariamente va a dar exactamente en el lado que yo quiero. ¿Ya? Por ejemplo, aquí tengo una acetona que no es simétrica, que tiene dos grupos distintos. Hago la reacción con este ácido perfluoroacético, así se llama, y hago la reacción y este oxígeno de aquí, ¿no es cierto?, se introduce justo en el lado del ciclopropil, pero con un 53% de rendimiento, porque probablemente también se da en una buena proporción el oxígeno en el otro lado. No conozco bien el mecanismo, pero me imagino que debe haber una preferencia por uno u otro dependiendo del mecanismo. ¿Okay? Una cierta selectividad. Otra reacción que también involucran algunos reactivos que ya vimos, que es bueno que las conozcan, que tienen relación un poco con eso, es la reacción de los ésteres con agentes de Grignard. ¿Okay? Los agentes de Grignard, que ya lo habíamos visto en las reacciones con aldehídos y cetonas, cuando reaccionan con los ésteres también reaccionan para formar a los mismos alcoholes terciarios que forman las cetonas, por ejemplo, pero, ¿no es cierto?, en este caso el grupo que estaba originalmente se va. ¿Okay? Entonces terminan con dos grupos R' en el reactivo de Grignard. Entonces lo que sucede es que el reactivo de Grignard ataca originalmente a la acetona se cierra, ¿okay? Y se obtiene y se va el grupo R' o R', y se obtiene en la práctica una acetona. ¿Okay? Entonces, porque aquí tengo el éster y genero una acetona. Y después esta acetona sigue siendo reactiva al reactivo de Grignard, y el reactivo de Grignard vuelve a reaccionar con la acetona ahora, y se obtiene este alcohol terciario. Entonces entran dos veces el reactivo de Grignard y se obtienen dos R' y se va el ROH. ¿Okay? Entonces, por ejemplo, aquí hay un ejemplo, tenemos el etil ciclopropen carboxilato, tenemos que es un éster, tenemos esta en la parte del acilo, del grupo acilo, y tenemos el OCH2H3. Y tenemos como reactivo de Grignard el metil yoduro de metil magnesio. Entonces este yoduro de metil magnesio reacciona con esta sustancia, ¿no es cierto?, atacando, abre, cierra, se va. El primer producto de la reacción es el ciclopropil con el grupo carbonilo más un metilo. Ese sigue siendo una acetona, y nosotros sabemos que las cetonas también reaccionan con el reactivo de Grignard, y por lo tanto el reactivo de Grignard vuelve a atacar a la acetona, y ahora ya forma el alcohol, y ahora tengo dos metilos, el que entra primero y el que entra después. ¿Okay? Y como producto final obtengo el alcohol, ¿no es cierto?, que es el grupo saliente. Algo parecido sucede con los hidruros de litio, ¿okay? Hidruro de litio y aluminio. El borohidruro no reacciona o reacciona muy poquito con los ésteres, en realidad sí reacciona, pero es poco, digamos. El hidruro de litio y aluminio sí o sí reacciona con los ésteres, y lo que sucede es que el hidruro de litio ataca también de nuevo. Recuerden que aquí lo que está atacando es un hidruro, entonces el hidruro ataca, esto se abre, se cierra, se va, y obtengo en la práctica ¿cómo se llama? Obtengo el aldehído, ¿ok? RCO hidrógeno, que es el hidrógeno que entró originalmente. El aldehído vuelve a reaccionar con el hidruro de litio, vuelve a entrar otro hidruro, y ahora ya se forma el alcohol, y en este carbono ahora tengo dos hidrógenos, el que entra primero y el que entra después. Yo tengo en la práctica un alcohol primario y el grupo saliente, el alcohol que está acá. Entonces aquí hay un ejemplo. El benzoato de etilo, tenemos el hidruro, entonces el hidruro va a entrar, esto se va a abrir, se va a cerrar, esto se va a ir, y yo voy a obtener eh, ¿cómo se llama? Sería en este caso el aldehído, el benzaldehído, ¿okay? Esa es la molécula, que es carbonilo, hidrógeno. Y después otro hidruro ataca nuevamente, abre aquí, se cierra,
y, no, perdón, se abre y ya se queda abierto y se obtiene el alcohol bencílico. Entonces estas reacciones que están aquí son una mezcla entre la reactividad de los grupos acilo, de los derivados de ácido, con la de los carbonilos, porque en la práctica reacciona con un derivado de ácido para formar una acetona o un aldehído, y después ese aldehído o acetona vuelve a reaccionar bajo las mismas condiciones de reacción y se obtiene el producto, ¿no es cierto?, final. Los ésteres también pueden reaccionar con otros, ¿no es cierto?, con otras moléculas para formar otros derivados de ácido. Podemos mezclar un éster con una amina, ¿ya?, para formar una amida. Entonces ahí tenemos ¿no es cierto?, un intercambio entre un grupo amina y el grupo OR. ¿Okay? Eso se puede hacer con aminas que son bien nucleofílicas, como el amoníaco, por ejemplo. ¿Okay? Entonces, el amoníaco puede reemplazar este grupo etil, etoxi, y generar la amida. ¿Okay? Y obviamente puedo convertir un éster en un ácido carboxílico a partir de una molécula de agua. Esta sería una hidrólisis, ¿ya? También cuando se hace en medio básico, se conoce también como saponificación. ¿Okay? Y es una reacción que se utiliza, por ejemplo, en la fabricación de jabones. Los triglicéridos, ¿no es cierto?, que ustedes seguramente los conocen de nombre al menos. Los triglicéridos son ésteres, son triésteres del glicerol, ¿ya? Entonces el glicerol es una molécula que es un triol, ¿ya? Entonces tienen así, tienen otro alcohol, y después tienen otro alcohol aquí. ¿Okay? Entonces, y estos son hidrógenos, etc. ¿Okay? Ah, no, me pasé uno, hidrógeno, etc. Entonces este es el glicerol. Y el glicerol puede formar ésteres, carbonilo, con un R. Pero en el caso de los triglicéridos, estos R son cadenas largas. ¿Okay? Entonces tienen una aquí, otra acá, otra cadena larga, y otro éster aquí, y otra cadena larga. Entonces tenemos ésteres. Tenemos un lado que es el lado del ácido carboxílico, ¿no es cierto?, que sería este lado de acá, y tenemos un lado que es el del alcohol, que en este caso es este triol, este glicerol. El lado del ácido carboxílico, cuando son ácidos carboxílicos, se les conoce como ácidos grasos. Entonces estos lados de acá son los ácidos grasos y del otro lado es el glicerol. Entonces se puede decir que los triglicéridos son triésteres de los ácidos grasos con el glicerol. ¿Okay? Cuando ustedes toman, y esto es aceite, grasa, etc. Entonces si ustedes toman un aceite, por ejemplo, o una grasa animal, y la hidrolizan en medio acuoso con hidróxido de sodio, lo que va a suceder es que van a romper estos enlaces, se va a producir la hidrólisis, van a liberar el lado ácido carboxílico de los ácidos grasos con el lado alcohol del glicerol. ¿Okay? Ahora, si están en un medio básico, lo que va a suceder es que no van a obtener el ácido carboxílico. En ese sentido aquí esto está equivocado. O sea, no está equivocado porque están dos partes. Tienen la hidrólisis y después está el medio ácido. Pero si ustedes se quedan solamente con la primera parte, van a obtener una sal sódica, porque van a tener el sodio, entonces les va a dar el carboxilato, ¿no es cierto? El R para allá. Y aquí van a tener el O menos Na+. Es decir, van a formar la sal sódica del ácido carboxílico. ¿Ya? En el caso de los triglicéridos, o sea, de los ácidos grasos, perdón, la sal sódica de los ácidos grasos es jabón. ¿Ya? Porque en la práctica tienen una cosa que es un aceite que está hacia un lado, ¿no es cierto? Una cosa superapolar, una cadena superapolar, que tiene una cabeza polar y formando una sal. Entonces tienen una cosa rarísima, ¿ya? Y esta cosa rarísima tiende a formar burbujas y a formar todas estas cosas raras que les conocemos nosotros a los jabones, y con eso que se conocen como surfactantes, ¿ya? Entonces estas cosas después uno puede jabonarse. Ahora este no es un muy buen jabón, o sea, es medio pencado en ese sentido, pero
Obviamente en la industria de los jabones ahora se utilizan, en la gran mayoría de los casos ya no se utilizan ácidos grasos naturales, se utilizan ácidos grasos sintéticos que tienen propiedades especiales y funcionan muchísimo mejor que los originales, digamos. Entonces los jabones que se hacían antiguamente costaba muchísimo usarlos, digamos, y hoy en día ahora son se van súper rápido con el agua y qué sé yo. Entonces ha habido una tecnología para generar surfactantes sintéticos de mucho mejor calidad que los que tenemos hoy en día. ¿Okay? Pero esencialmente así se hacen los jabones, ¿okay? A partir de grasa o aceite y la reacción de saponificación. Yeah. Vamos a dejar esta reacción, el mecanismo de esta reacción para la próxima semana. Ya nos queda súper poquito, así que yo creo que deberíamos sí o sí terminar esta parte ya en la próxima semana. ¿Okay? Así que estamos relativamente bien en ese sentido. Sí, vamos súper bien. ¿Dudas, chicos? Oh, que quedamos poquito. Cada vez menos. Sí, No, profe. ya. No, profe. Ya, pues chicos, que tengan un buen fin de semana largo. Aprovechenlo. Estudien, Igualmente, profe. lo que sea, que tengan que hacer. Gracias, profe. Ya nos vemos. Cuídese. Vale, Gracias. vale, chao, chao. Chao.